en la primera epístola de Pedro, capítulo 2, en los versículos 11 y 12. Voy a leer estos textos en la versión Palabra de Dios para Todos. Repito la cita bíblica. Primera de Pedro 2, 11, 12. En esta versión dice el versículo 11: Estimados hermanos, ustedes son como exiliados y refugiados en esta sociedad. Por eso les ruego, dice el apóstol, que luchen, eso es para los cristianos, cristianas, por no complacer aquellos deseos humanos que van en contra de su nueva vida. Versículo 12, ustedes, dice el apóstol, viven rodeados de gente que no cree. Y tal vez ellos digan que ustedes hacen mal. Sin embargo, si ustedes llevan una vida honesta, es decir, recta, ellos verán el bien que ustedes hacen y alabarán a Dios el día que Él venga a juzgar a todos. Señor, en el nombre de Jesús nos ponemos delante de ti, reconociendo pues que tú eres Dios y que tú eres el que da las normas, las reglas, los límites, todo, Señor, a través de tus preceptos. Así es que a tu pueblo, a tu iglesia, ayúdanos, porque hoy más que nunca necesitamos de tu gracia. En Cristo Jesús, amén. Estamos en la serie ¿Cristianos? Es una pregunta. ¿O cristianos? Es decir, ¿de Adevi somos? El tema de esta conferencia se llama dominio propio. Dominio propio, del vocablo griego enkrateia, por darle una de las muchas definiciones que hay. Todas concuerdan, pero yo decidí tomar esta. Dominio propio, del vocablo griego enkrateia, su definición primaria es fuerza. Eso es dominio propio, fuerza. En una definición más amplia, este vocablo griego da a entender el poder controlador de la voluntad bajo las operaciones o el trabajo del Espíritu Santo, con la cooperación del creyente. Repito, una definición más amplia de dominio propio de este vocablo griego es el poder controlador o que gobierna de la voluntad suya y mía, desde luego, ¿verdad? Cristianos, cristianas, bajo las operaciones o el trabajo del Espíritu Santo. Obvio, con la colaboración suya y mía. Y así mostrar equidad en todo asunto o situación. Y así mostrar equidad en todo asunto o situación. Les recuerdo, el propósito primordial de esta serie es que usted y yo, a través de estas enseñanzas, nos demos cuenta si somos cristianos o no somos cristianos. Si usted, joven, adolescente, adulto, anciano, anciana, con todo respeto por su edad, si usted no es señor de usted, entonces no es cristiano. Esa palabra señor también quiere decir dominio propio. Si usted no se enseñorea de sus pensamientos, si usted no se enseñorea de sus sentimientos, si usted no se enseñorea de su boca, de su mente, si usted no se enseñorea de sus razonamientos, entonces no ha nacido de nuevo. Usted simplemente viene, escucha como usted cree, toma los textos bíblicos y a su manera, así vive usted, o los oye pero no los pone en práctica. ¿Cuál es la razón? Usted no es cristiano. Los cristianos nos reconocemos porque amamos, vivimos en gozo, somos gente pacífica y tenemos ¿qué? Dominio propio. Dominio propio. Voy a poner algunos textos para ejemplificar la enseñanza, pero sobre todo textos de este tiempo. Vaya conmigo, por favor, al libro del profeta Isaías, capítulo 8. Isaías, capítulo 8, versículos 16 al versículo 20. Isaías, capítulo 8, versículos 16 al versículo 20. Voy a leer la Reina Valera, lo animo a que leamos juntos en voz alta. Dice Dios, le dice a Isaías 8:16, dice, ata el testimonio o sujeta el precepto. Eso quiere decir ata el testimonio. Después le dice, sella la ley o señala mis mandamientos o el Pentateuco de Génesis a Deuteronomio. Eso es sella, señala, ¿qué? La ley, los mandamientos que están de Génesis, Deuteronomio. Le recuerdo que era el Pentateuco aquí en este tiempo. Dice enseguida, ¿entre quiénes? Mis discípulos, es decir, cristianos, cristianas. Y luego después dice Isaías, aquí está un rasgo de un cristiano,
¿Qué dice Isaías en el siguiente? Esperaré. Pues, ¿a quién? A Jehová, el cual que escondió su rostro de la casa de Jacob. Escondió su rostro, es decir, ya no los oye, ya ni siquiera los voltea a ver. Pero no vaya a creer que nada más porque sí. Israel era un pueblo contumaz y rebelde. Por eso Dios ya había escondido del pueblo de Israel su rostro. Sigamos leyendo. Y nuevamente, como dice el profeta Isaías, y en él confiaré. Esto es dominio propio. Dice el verso 18, he aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales. ¿Qué quiere decir señales? Evidencias o un anuncio de lo que viene más adelante. Eso quiere decir señales. Repito, he aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos, incluía Isaías el profeta, incluía a sus hijos, que ellos de parte de Dios eran una evidencia o un anuncio de lo que vendría más adelante. Pero ¿qué también era Isaías y sus hijos? Dice, y presagios en Israel. ¿Qué quiere decir presagios? Quiere decir muestra o demostración de algo, muestra o demostración de algo. Sigo leyendo el verso 18. De parte de Jehová de los ejércitos, que mora o vive en el monte de Sión. Verso 19, leemos en voz alta, por favor. Si os dijeren, preguntad a quiénes, a los encantadores. ¿Quiénes son los encantadores? Son gente que llama a los espíritus muertos. Esos son los encantadores. Dice también aquí Isaías en este mismo versículo. Y a los adivinos. ¿Quiénes son los adivinos? Estas gentes son los conjuradores o personas que dicen que alejan daños o peligros de otras personas. Esos son los adivinos. Y dice que susurran, porque así son ellos. Hablan y no sabe usted ni qué dicen. Hablando, responded, ¿qué le decía el profeta a Israel? A ese Israel duro, a ese Israel que no quería nada de Dios. ¿Qué le dice? No consultará o preguntará o indagará el pueblo a su Dios. Y nuevamente dice Isaías, consultará o preguntará o indagará ¿a quiénes? A los muertos por los vivos, por lo que dijo anteriormente, encantadores y adivinos. ¿Cuál es la exhortación de Isaías? Un hombre con dominio propio. Lo leemos en voz alta, por favor, el versículo 20, que dice, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque ¿qué? No les ha amanecido. ¿Qué quiere decir no les ha amanecido? Viven en tinieblas. Viven en tinieblas. Si aquí hay varones, adolescentes, jóvenes, señoritas, adolescentes, jóvenes, si aquí hay adultos de la tercera edad, varones, mujeres, que para nada toman decisiones conforme a la voluntad de Dios, es que a ustedes, con todo respeto y cariño, para ayudarlos, no les ha amanecido. Y cuando no le ha amanecido a alguien, es porque no es cristiano. Porque ¿quién es el que nos da entendimiento claro de la voluntad de Dios? Primero la palabra de Dios. Lumbreras a mis pies tus palabras, que es la que dirige mi caminar. Salmo 119, 105. Entonces, cuando no te amanece, cuando tú estás viviendo como tú quieres, te dice tu papá, oye, no hagas esto, lo sigues haciendo. Le dice a la jovencita, oye, mi vida es esto y lo otro, no lo quiero hacer. Y una infinidad de rechazos y, eres mi marido, pero ¿y qué? Soy libre. Aquí, señoras, señores, aquí hay que poner mucha atención. Les recuerdo, no sabemos cuándo Dios nos saca de esta tierra, pero es de un momento a otro, ya no tarda. Se lo vuelvo a decir, Jesús ya no tarda en su venida para sacar a su pueblo. Ya lo que son los gobernantes a nivel mundial están más que prendidos en sus diferentes guerras. Yo ayer estaba viendo por mi teléfono que hay más o menos de 40 a 50 países ya en guerras, que no los anuncian en la televisión, pues porque no son comercialmente para ellos, ¿cómo decirles? Que tengan a un auditorio de gente viendo esas noticias. Si acaso le anuncian Israel contra Gaza, Siria, si acaso le anuncian Rusia contra Ucrania, pero hay otros países, sobre todo en África, que están en guerra. Y Jesús dijo que antes de su venida, ¿qué iba a haber? Bueno, es mi trabajo cuidar al rebaño de mi Señor.
Es mi trabajo, aunque usted no sea cristiano o cristiana, cuidarlo a usted. Este es parte de mi trabajo. Ayer estuve comiendo con un hermano que me invitó, casi no acepto invitaciones por mi trabajo, pero ayer tuve un par de horas. Le dije, sí hermano, vamos a comer. Y ahí me hacía ver exhortaciones que yo le he hecho a él. Y yo le digo, sí hermano, espero no me los tome a mal, pero yo lo cuido a usted. Si yo estoy viendo que se lo están llevando los falsos, si yo estoy viendo que está usted tomando decisiones que es para su mal, mi trabajo es decirle que si le ofende, discúlpeme, pero es por su bien. Esa es mi chamba. ¿Qué nos dijo el Salmo 23? Se me va ahorita el versículo. Tu vara y tu callado me infundan aliento. ¿Qué es el callado? Es un palo que al final tiene una curva. ¿Para qué cree que le sirve al pastor de las ovejas naturales? ¿Para qué cree? Cuando ahí va la ovejita y ahí va buscando el pasto y se va a caer. ¿Y qué hace el ovejero? Agarra el palo y dice, hey, peluda, ¿para dónde vas? Tú, choca, ¿para dónde vas? Jala la oveja. Bueno, esa es mi chamba. Dios me ha dado un callado. Callado no sé que yo guarde silencio. No. Dios le reclamó a sus profetas y bien duro. ¿Lo ha leído? Le dijo, perros mudos, ¿por qué no ladran? Así le dijo Dios a sus profetas. Así es que yo no soy perro mudo, no ladro, hablo. Pero bueno, ¿por qué tengo que decir todo esto? Por si alguien acá se ha ofendido cuando su servidor le ha hecho así de frente, le ha dicho, y si sé de otras, yo voy a ir con usted, por favor no se enoje. Su servidor solamente lo cuida. Le digo algo más sobre esto, amados amigos, hermanos, hermanas en la fe. Estos son los tiempos en que muchos varones y mujeres, vean lo que acabo de decir, muchos varones y mujeres que se reúnen en congregaciones cristianas, a pesar de que se les expone todo lo que enseña la Biblia conforme a la voluntad de Dios, no lo creen. Te lo vuelvo a decir, estos son los tiempos en que muchos varones y mujeres que se reúnen en congregaciones donde se les enseña la palabra de Dios tal cual, no la creen. Y por no aceptarla, aquí pónganme más atención por favor, todos los que estamos esta mañana aquí es para su bien, por no aceptarlas, sus corazones y de pilón o además escuchar a expositores que tuercen las escrituras, están siendo engañados y día a día se van alejando de Dios. Hay gente que dice, no, es que yo ya me cambié de congregación, a donde yo voy mi pastor es bien blandito, es bien amable. No, el de Casa de Rocío de Ocotlán es bien regañón y bien gritón. No, donde yo voy es bien blandito. Estuve checando otros videos de otras congregaciones, no les voy a decir dónde, no sé qué va a ir para allá también. Mire, el pastor que yo escuché ayer, un sermón más o menos de un buen tiempo, él le decía esto a su congregación. Dice Dios, fíjense cómo blasfeman el nombre de Dios. Dice Dios que aunque te estés portando mal, no importa cómo hayas vivido, no importa si sigues caminando mal, Él te va a bendecir. Es el tiempo de la bendición. Una congregación de 35,000 gentes. ¿Puede entender cómo fue el grito, el aplauso a ese hombre? Se oye. Pregunto, ¿eso dice la Biblia? Si yo estoy pecando, Dios ni siquiera me voltea a ver, ni me ve. Dios aborrece el pecado. Pero hoy en día hay mucha gente que dice, no, la que enseña ahí, yo no estoy de acuerdo. Cierran su corazón a la verdad y se van tras expositores de la palabra de Dios, mentirosos, falsos, y a eso sí les creen. Pero que la Biblia nos hable. ¿Qué dice Santiago? Capítulo 1, versículo 22. Acompáñeme de favor. Para que usted se dé cuenta que no soy yo el que dice estas cosas, sino estas verdades, no cosas, sino es Dios. Vamos a la epístola del apóstol Santiago, después de la carta a los Hebreos, ahí se lo va a encontrar. Santiago capítulo 1, en el versículo 22. Leamos juntos, por favor, en voz alta. ¿Cómo dice el verso 22? Pero sed que hacedores, o pon en práctica que de la palabra, y no tan solamente que oidores. Ah, sí, ya lo escuché, sí lo entendí. ¿Qué dice enseguida?
engañándoos a vosotros mismos. Esa palabra, engañándoos, del vocablo griego paralogizomai, engañándoos, paralogizomai. Sus definiciones, son razonar falsamente o engañar con falsos razonamientos. Razonar falsamente o engañar con falsos razonamientos. Entonces, si usted escucha aquí la palabra de Dios, acuérdese que su corazón y el mío es más engañoso que cualquier cosa. Y sus razonamientos le dicen otra cosa, usted ya se está despidiendo del Señor. Porque usted no recibe la palabra. Usted dice, no, es que como Él dice, no es. Como están enseñando aquí, no es. ¿Y qué le dice Dios a través de Santiago? Si no practicas el Evangelio, si solamente lo escuchas, te estás engañando a ti. Cuando su servidor nació de nuevo, cuando yo acepté que necesitaba decirle no a todos mis pecados, cuando yo acepté a Cristo como mi provisión para mi perdón de todos mis pecados en una cruz, para vivir una nueva vida, cuando yo acepté que Cristo fue resucitado de la tumba al tercer día. Porque mi salvación, toda mi salvación de inicio a final, ¿en quién cree que se apoya? En Cristo. Cristo en la cruz para que me perdonen todo. Cristo en la cruz para que me empodere, para que el pecado no tenga más poder en mí. Cristo resucitado para andar en novedad de vida. Fuera de ahí no hay cristianismo. Cuando la gente eso no lo cree, pues no se salva. No se salva. Sigue en su misma vida. ¿Quién nos ayuda a, por decir una expresión coloquial aquí, a pararnos en lo que dice o establecernos en lo que dice la verdad del Evangelio? El dominio propio. El dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Fuerza o poder que controla tu voluntad y la mía bajo la operación o el trabajo u obra del Espíritu Santo. No hay otro. El cristianismo lo hace Dios, de principio a fin. Tú y yo lo único que tenemos que hacer es estar de acuerdo a lo que dice la Biblia. Veamos otro texto aquí, primera carta a Timoteo, de favor acompáñeme. Capítulo 4, versículo 1. La primera carta epístola a Timoteo, capítulo 4, verso 1. Dice así en la Reina Valera, por favor leamos juntos en voz alta. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿cuándo son los postreros tiempos? Pues ahora. ¿Qué dice enseguida? Algunos apostatarán de la fe. Gente que ya se fue del Señor. Gente que anda haciendo lo que quiere. Bueno, es libre, ¿no? Pero las consecuencias. Pero bueno, continúo leyendo. Eso quiere decir apostatar de la fe. Es decir, del cristianismo, de Cristo, de Dios, etc. Pero ¿qué dice enseguida? Escuchando a espíritus. Espíritus quiere decir seres humanos, varones, mujeres, que se dicen pastores y otros títulos, etcétera, etcétera. A espíritus ¿qué? Engañadores. Engañadores, del vocablo griego planos, que quiere decir conducir o guiar de un lugar a otro sin tener un lugar fijo. Planos, engañadores, conducir o guiar de un lugar a otro sin tener un lugar fijo. Hoy es muy común escuchar esto en los púlpitos, en la mayoría de ellos. Vamos a orar por esto y lo otro. No, ¿saben qué? Ya me llegó un nuevo mover de Dios. Ahora vamos a leer la Biblia a gritos. ¿Los ha oído? Yo tengo un familiar que tristemente va a una congregación donde su pastor, donde le dicen, hay un nuevo mover en Corea del Sur. Se va hasta Corea del Sur. Oigan, ¿cuándo me pagan mi pasaje aunque sea para ir a Chapala? Digo, a ese pastor su iglesia le paga el boleto a Corea del Sur. ¿Cuánto cuesta un boleto de avión a Corea del Sur? ¿Alguien sabe? ¿Cuánto le echamos? ¿Unos 20,000 pesos y otros 20 de regreso? Fíjense, esos pastores felices les pagan sus avioncitos, sus hotelitos, sus comiditas, porque van a traer el mover. Y me dice mi familiar, cuñado, ¿sabes cuál es el nuevo mover en mi iglesia? Y ya sé a qué se refiere. ¿Y cuál es? Ahora es leer la Biblia a gritos, porque así es como funciona. ¿Qué no el Evangelio de Dios es a través de la fe y la gracia? ¿O me equivoqué?
El evangelio es a través de la fe y la gracia. Punto, no hay otro. No hay moveres. Digo, estoy hablando de ello, pero hay infinidad de gente hoy predicando cosas falsas, contrarias a lo que dice la voluntad de Dios. Entonces dice aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Señor obviamente, que mucha gente se va a ir de las congregaciones. Y no solo es irse de la congregación, es irse de Cristo, irse de la sana doctrina. ¿Para qué? Para escuchar, para poner atención a maestros entrecomillados de la Biblia que no son engañadores, o guías, o gente que conduce a otros de un lugar a otro, pero sin tener un lugar fijo, es decir, no se salvan. Pero ¿qué más dice aquí el apóstol Pablo? Dice, y a doctrinas de demonios. ¿Qué es doctrina? Enseñanza o instrucción. ¿Qué es de demonios? De demonios quiere decir aquí que lo que enseñan, porque doctrinas son enseñanzas, que lo que enseñan no está en semejanza a la voluntad de Dios. Lo que enseñan no está en semejanza a la voluntad de Dios, para seducir a los que se reúnen en sus congregaciones. Repito la segunda parte, para seducir a los que se reúnen en sus congregaciones. Hace más o menos 2 años llegó a Guadalajara una congregación. El pastor principal está en Morelia, Michoacán, no voy a decir su nombre. Este pastor abrió una congregación ahí en Guadalajara, cerca de Plaza del Sol, para decir que ahora sí venía una congregación de Guadalajara, pero una buena congregación. Y por lo menos un joven de Casa de Oración Guadalajara con el pastor Olivares, pues fue. Son de esos crédulos, pues de esos chavitos que a todo mundo le cree. Y ahí va el muchachito. No, hombre, regresó todo espantado a esa congregación. Y le dijeron, ¿y qué pasó? ¿Qué te sucedió? No, dice, cuando empezó la alabanza, de repente cayó una mujer del techo, así como un lazo, y empezó a girar ahí, y traía poca ropa, y se movía para acá, y se iba para allá, y decían que era el mover. Y ya ni le digo qué más cosas tan feas había ahí. Luces de colores, humo. No, era una cosa. Haga de cuenta que estaba en un circo, dijo. Cuando un cristiano, una cristiana o un candidato a ser cristiano o cristiana no vive el evangelio, es normal. Viene a la iglesia, se duerme, se cansa. A veces dice, ya pasaron años, ¿a qué voy? Es lo mismo. Es lo mismo. Para un cristiano y una cristiana no es lo mismo. Hoy cantamos un canto que tenemos no sé cuántos años cantándolo, y mientras lo cantábamos, Dios me daba revelación. No es lo mismo. Cuando un cristiano o una cristiana tiene comunión con Dios, no es lo mismo. Es lo mismo para el que o no ha nacido de nuevo, o sí, pero se convirtió solamente en alguien que asiste a la iglesia. Cuando cantábamos la parte que dice, el universo fue creado por ti, tu palabra de poder sustenta todas las cosas. Yo decía, wow, ahí Dios me estaba revelando. Fíjense nomás, Cristo Jesús creó todo el universo. Cristo Jesús sustenta todas las cosas. No diga sí creo, nada más por decir. No. Si usted lo cree, usted es un cristiano activo, vivo. Usted es una cristiana viva, activa, que vive el evangelio. Porque ha puesto su fe en el que tiene todo el poder. No sé si me estoy explicando. Pero los que no, pues buscan, y lamentablemente, con dolor en mi corazón lo digo, nos engañan. ¿Qué dice Primera de San Juan, capítulo 1, verso 8? Primera epístola de San Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos ¿qué? Pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Vean lo que dice aquí el Señor, el Espíritu Santo. Si decimos que no tenemos pecado. Hay gente en esta congregación, hay gente en todas las congregaciones que están practicando pecados y justificándose como Adán, como Eva y como la misma serpiente.
En tanto, si es tu caso, pero yo sé que hay gente aquí así, porque esto se da en todos lados. Si es tu caso, arrepiéntete. Tú y yo, cada vez que cometamos un pecado, no tenemos que voltear a ver al prójimo. Es que por mi mamá desobedecí. Es que por el mal ejemplo de mi papá cometí este pecado. Es que no me dieron amor mis padres y por eso soy así. Es que mi marido es así, por eso yo me comporto así. Es que mi esposa, por esta razón, yo tengo un amante con mi mujer porque mi mujer es así. No, fíjate que no. Tú pecas porque tú quieres, tú lo decides. El pecador, la pecadora eres tú o yo, pero no el prójimo. Cuando no aceptamos que nosotros decidimos pecar, que por nosotros pecamos, ¿qué dice aquí Juan? Nos engañamos. Nos engañamos. Esa palabra quiere decir lo mismo que la que dice en 1 Timoteo 4:1, pero se lo digo, nos engañamos del vocablo griego planao, quiere decir descarriar, extraviar, perder. Eso quiere decir engañamos. Descarriar, extraviar, perder. Les recuerdo palabras de nuestro Señor Jesucristo, no mías. Este es el tiempo en que más gente se va a perder. Vamos a leerlo de volada o rápido. San Mateo capítulo 24, versículos 11 al 13. Porque ya todo lo que explicó su servidor concuerda con las palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra. San Mateo capítulo 24, versículo 11 dice, y muchos que falsos profetas quiere decir predicadores, pastores, etcétera, etcétera, que dice se levantarán y que dice enseguida engañarán a muchos. ¿Cuántos son muchos? Un montón, una cantidad grande. ¿Qué dice el verso 12? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué dice el versículo 13? Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Salvo. ¿Qué dijo Isaías en el capítulo 8, versículo 20? Que ya lo leímos cuando los judíos le decían que consultaran a los adivinos y brujos. ¿Qué dijo Isaías? A la ley y al testimonio. Si usted tiene dominio propio, si yo tengo dominio propio, van a venir más de 1000 tentaciones. No solo para dejar a Cristo, no solo para dejar la congregación. No, para que usted y yo nos enlodemos en el pecado otra vez. Si tenemos dominio propio, cada vez que venga una invitación a pecar, ¿qué vamos a decir usted y yo? A la ley, es decir, al Nuevo y al Antiguo Testamento y al testimonio. ¿Qué es el testimonio? La vivencia, la experiencia. ¿De quiénes? Si no de usted o mía, de los que sí viven el Evangelio. No, espérame, yo no voy a cometer ese pecado. No, yo no me voy a desviar. Yo voy a hacer lo que dice la Biblia porque lo veo en este hermano, lo veo en esta hermana, lo que dice la Biblia. De ahí no me muevo. ¿Quién no te va a sacar del Evangelio? ¿Quién no te va a sacar de Cristo? El dominio propio. Obvio, hay más características, rasgos del Evangelio que se adhieren al dominio propio. Por ejemplo, tu fe, mi fe, nuestra confianza en Dios, nuestra determinación, nuestro temor a Dios. O sea, hay otros rasgos. Pero el central aquí, el que nos mantiene firmes para enseñorearnos de cualquier invitación a pecar, ¿qué es? Dominio propio. Ahora veamos en las Escrituras un testimonio de un buen número de gente que viene a las iglesias cristianas que por no ser cristianos, por ende no tienen dominio propio, caen bien facilito caen en pecados. Vamos juntos por favor al libro de los Proverbios. Capítulo 7, libro de los Proverbios, capítulo 7, versículos 6 al versículo 22. Proverbios 7, 6 al 22. Mientras lo encuentra, le digo este comentario. Cuando su servidor fue a la escuela bíblica, llegó ahí un maestro, venía de Puerto Rico, él era misionero a nivel mundial. Él, antes de ser misionero, fue pastor en Phoenix, Arizona, en una congregación de 10,000 gentes. O sea, era un hombre conocedor, sabía lo que él hablaba. Y él nos decía que cuando él era pastor en Phoenix, Arizona, había un grupo de 10 viudas americanas. Y
ellas solo asistían a las congregaciones donde sabían que los pastores eran íntegros, donde sabían que ahí habían pastores que enseñaban la verdad. ¿Y sabe para qué asistían esas 10 viudas? ¿Sí tiene idea? Para hacerlos caer en adulterio. Para hacerlos caer en adulterio. A mi congregación llegaron, dijo el pastor. Llegaban con vestidos cortos, entallados, peinadas, maquilladas, con aromas seductores, y se nos sentaban ahí. Y ya un pastor dice, ya le había advertido, a mi congregación ya vinieron y no tardan en ir contigo, le dijo este pastor. ¿A qué quiero llegar con esto? Después que el pastor nos dio su testimonio, que habló con ellas, tomó a su esposa el pastor y habló con ellas. Y les dijo, arrepiéntanse porque si no el lago de fuego los está esperando. Él fue así duro con ellas, porque ellas iban a querer destruir a este hombre y destruir el ministerio y la iglesia. Le dijo, o se arrepienten o se van a ir al infierno. Entonces nos dijo a nosotros, los que éramos los alumnos, dijo, ¿saben por qué muchos de ustedes no han caído en fornicación si son solteros o en adulterio si son casados? ¿Saben por qué? Porque no ha habido una mujer que se les ponga facilita. Así nos dijo. Desde ahora nos dijo, cuando yo fui a la escuela bíblica hace como 28, 29 años, prepárense con el dominio propio porque les va a llegar. Así nos dijo ese pastor, les va a llegar. Y si no tienen dominio propio, van a caer. Leamos pues estas escrituras, y yo sé que aquí el Espíritu Santo y la palabra nos va a hablar claramente cuando una persona no tiene dominio propio. ¿Qué dice el versículo 6 de Proverbios 7? Porque mirando yo por la ventana de mi casa, dice Salomón, por mi celosía o esas rejitas, cuadritos que se hacen en las casas, dice, vi que entre los simples aquí quiere decir personas seducibles o sin instrucción. Dice aquí Salomón, consideré entre los jóvenes a un joven que falto de entendimiento, o sea, que carecía de capacidad para decidir por el bien o el mal. Eso quiere decir falto de entendimiento. Dice el verso 8, el cual pasaba por la calle junto a la esquina. ¿Qué dice enseguida el verso 8? Lo leemos en voz alta. E iba camino a la casa de ella. O sea, aquí es un joven, pero puede ser un adulto, un anciano, no sé, o viceversa, en diferentes edades las mujeres. Dice que iba camino a la casa de ella. Escucha, iglesia, escuchen, jovencitos, adolescentes. Aquí la Biblia dice, ubico bien el texto para no decir otra cosa que no dice la escritura. Aquí dice en Proverbios 5:8, solo anótalo. Proverbios 5:8 dice, aleja de ella tu camino. Y enseguida dice, y no te acerques a la puerta de su casa. Cuando Dios, jovencito, jovencita, adulto, casado, soltero, etcétera, etcétera, de toda edad, Dios nos dice, hey, con esta clase de mujeres ni a la esquina, no vais a su casa, vas a caer. Cuando su servidor estudiaba, había un director de alabanza entre los estudiantes. Y un día llegó el director de la escuela donde yo estudié la Biblia y le dijo, dirige los cantos. Con todo respeto para mi hermano Beto, dirige los cantos. Y él agachó la cabeza y dijo, no. Y el director dijo, pero es que tú eres director de alabanza de tu iglesia. Y él dijo, no. Y su servidor estaba allá, ¿no? Y me volteó a ver, que dirige Arturo. Hermanos, yo no sabía ni qué era do, re, mi, etcétera. Y mi voz era como la de un gallo desafinado. Entonces, y era una ovation, una buena guitarra, Y va el director y dice, ¿Tú sabes esto? Sí, le dije, préstela. No, pues tuvieron que soportar, mi hermano, pero gloria a Dios, cantamos y le alabamos a Dios, ¿verdad? Al final 2, 3 criticones, de haber sabido que te iba a seguir los cantos, ni vengo a esta hora a la clase. Ni le dije nada, hay que quede como anécdota. Pero en fin, retomo nuevamente lo que dije antes, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. ¿Por qué estoy haciendo énfasis aquí? Para comprender mejor lo que sigue. Dice enseguida, a la tarde del día, cuando ya oscurecía, o sea, el chavito ya sabía más o menos a qué horas iba a encontrar a la doña por ahí. En la oscuridad y tinieblas de la noche. Vea lo que dice el versículo 10. Síganme con mucha atención, por favor. Es para usted y es para mí esta enseñanza. Dice, cuando aquí una mujer le sale al encuentro. ¿Cómo venía vestida?
con atavío de ramera. ¿Cómo se viste una ramera? Vestidito apretadito, cortito, maquilladita, pelito bien acomodado, fragancia seducible. ¿Me estoy explicando? Así venía esta mujer. ¿Y qué dice? Astuta de corazón. ¿Cómo es una mujer astuta de corazón? ¿Cómo es? Se las ingenia para engañar, se las ingenia para atrapar. Y sigo leyendo. Que era además alborotadora y rencillosa. ¿Qué es alborotadora? Bulliciosa, sediciosa. Ay, ¿cómo estás tú? Ja, ja, ja. Así son. Te aparentan algo que no es. Y es rencillosa. ¿Qué quiere decir rencillosa? Desleal, indómita, difícil de que se someta a Dios. Y en este caso al marido, porque se supone que la doña era casada. Sigo leyendo. Dice versículo 11, la parte B, sus pies, su andar, su caminar, no pueden estar en casa, o sea, andan más en la calle que en su casa. Y ahí lo dice el 12, una vez están en la calle, otras en las plazas, acechando por todas las esquinas, a ver quién cae, a ver quién viene. ¿Qué dice el verso 13? Se asió de él, lo agarró con fuerza y le besó. A ver, hágame el favor, si era casada. Y le besó con semblante que descarado, semblante que desvergonzado. Y le dijo, vea lo que le dijo: acabo de salir de casa de oración, Ocotlán. Vea lo que dice: sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Es lo que da a entender. No, hombre, estuve hoy en casa de oración, le canté a Dios, oí su palabra. Es más, llevé mis diezmos, es más, di el 15. Aquí eran llevar otras cosas, porque aquí la ofrenda de paz quiere decir de acción de gracias por haberme Dios perdonado. Eso lo enseña Levítico 7:15. Sigo leyendo. Dice enseguida el versículo 15. Por tanto, le dice la doña, he salido a encontrarte, le dice al tontuelo, al seducible, al ignorante. He salido a buscarte. Ay, sí, hazme el favor. A ese se encontró. Pero si hubiera ido Pedro, Juan, no sé, Ricardo, quién sabe qué, Armando, Arturo, Uli, ¿no? Lo mismo nos hubiera dicho. Pues son bien mentirosas. Dice, ay, he salido a encontrarme, buscándote diligentemente. Ay, ¿dónde veo este chamaco? ¿Dónde lo veo? Dice, y te he hallado. Y el tontuelo, estaba embaucado. Dice, he adornado mi cama con colchas. O sea, te fui a comprar nuevas sábanas, nuevas colchas allá al centro de Ocotlán, recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cara, le eché Blake, ¿cómo se llama esa fragancia? Le puse, bueno, lo mínimo lo trapeó con pinol, ¿no? Para que oliera rica la recámara. He perfumado mi cámara. Y le dice, con los elementos que habían entonces, mirra, aloes y canela. ¿Y qué le dice? Ven, embriaguémonos, hastiémonos de amores hasta la mañana. Pregunto, ¿esto era amor? ¿O esto era lo más depravado? Esto se llamaba adulterio, porque ella era casada. El joven era soltero, se llamaba fornicación. O sea, aquí no había nada de amor, aquí había puro pecado. Y luego vea lo que dice el 19. Porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje, la bolsa de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. Ahí me detengo un poquito. Una mujer así es de lo peor. Porque este chavo como que decía, ay, voy, pero es casada. Y si cuando estemos ahí en el becho a bacho llega el marido, ¿cómo me va a ir? Pero esta mujer de lo peor. No, hombre, mi marido se fue lejos. Llevó todo el billete, llevó todas las tarjetas de crédito, hombre. ¿A dónde va? No, hombre, no, por lo menos tarda 3 días. Tú no te preocupes, vente. Y si el muchachito estaba así indeciso, dijo, pues si es así, pues vamos. Si es así, pues, si no está aquí tu marido, pues órale. ¿Qué dice el verso 21? Lo rindió. ¿Qué quiere decir lo rindió? Lo dominó, lo sujetó con la suavidad
de sus muchas palabras. Le obligó con la salamería o suavidad de su lengua, de sus labios. ¿Y qué dice el 22? Al punto se marchó tras ella, como va que el buey al degolladero y como el necio a las prisiones, para ser ¿qué? Castigado. ¿Este joven tenía dominio propio? ¿Qué es el dominio propio? Fuerza. Por las operaciones del Espíritu Santo, varones, mujeres, jóvenes, adolescentes de toda edad de esta congregación y donde nos escuchan, por el dominio propio, no caemos en estas trampas. Así la doña esté muy atractiva, así el don esté muy atractivo. ¿Me expliqué? Estoy hablando de la mujer porque está hablando de una mujer, pero si hablara de un varón yo diría de los varones. Porque ¿cuántos hombres hay como esta mujer? Creo que hay más hombres que mujeres, ¿no? Que tienen una labia para envolverte, mujer, y caes, pero sí como cuchillito en mantequilla. Y aprovecho para decir esto: hoy más que nunca las lesbianas, sí saben lo que son lesbianas, ¿verdad? Están tratando de seducir a mujeres cristianas. Mujeres cristianas, aguas. Si tienes una amistad o si sabes de una mujer cerca a ti que es lesbiana, aléjate. Aléjate. Solo háblale con tu vida del evangelio, pero no estés cerca. En el congreso de jóvenes que hubo, un pastor daba testimonio que una de sus congregantes, muy bonita, decía él, muy bonita, una mujer de Dios, la jovencita, donde ella estudia, se le acercó una mujer y lo besó en la boca. Y la jovencita cristiana se retiró de ella y le dijo: oye, yo no soy lesbiana. Y la otra le dijo: tampoco yo, pero estamos jugando. A ver, ¿cómo se llama eso? Lesbiana astuta, perversa. O sea, yo tampoco, pero estoy jugando. Más bien ese es tu juego para que la hermana en Cristo caiga. Jovencitas cristianas, mujeres casadas cristianas, hoy el lesbianismo está como no tienen idea, las está buscando ustedes. Si ustedes, mujeres solteras, casadas, no desarrollan dominio propio, van a caer. Fíjense, yo leo mucho para poder documentarme de manera seria. Hay un actor que se llama Gael García. ¿Cuántos lo han visto en películas? ¿Lo han visto a Gael García? Bueno, pues su mamá hoy es lesbiana. A ver, díganme. A ver, ¿cómo está eso? Y más mujeres, me llegan seguido. Ya teniendo 4 hijos, 3 hijos, son lesbianas. Estoy hablando algo de ahora, de este tiempo, iglesia. No de cuando escribió Salomón este proverbio, de ahorita. Pero varones, hay mucho homosexual, que es lo mismo. Ay, yo veo que los jovencitos de Casa de Nación Guadalajara son bien portados, dice el homosexual, y ahí va. Si no tienes dominio propio, jovencito, adolescente, vas a caer. Y escúchame bien, el pecado mientras no lo cometas, te ofrece o te dice que hay mucho placer, te dice que la vas a pasar muy bien. Eso te dice el pecado antes de. Cuando ya lo cometiste, primero te viene una contrición por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, y caes de rodillas y dices: Señor, ¿por qué caí? El problema es que no queda ahí eso. Hay chavitos que siendo cristianos continúan con ese pecado. Yo te doy un consejo: no pruebes el pecado, joven. No pruebes el pecado, adolescente. No pruebes el pecado, porque una vez que lo pruebas, hijo, si no te contristas, si de veras no hay una convicción, una determinación dentro de ti, de a partir de ahí decirle no al pecado, vas a seguir cayendo. Yo sé lo que te estoy diciendo. Yo tomé alcohol por muchos años. Por más que me querían ayudar, no lo quería dejar. Hasta que entró Cristo y dije: hasta aquí alcohol. Y cualquier otro pecado, hasta aquí, no más. ¿Por qué le sucede todo esto a la gente sin dominio propio? Anótelo, si quiere búsquelo, lo voy a leer rápidamente. Proverbios capítulo 25, verso 28. Proverbios capítulo 25, verso 28. Lo leo en la versión Dios habla hoy. Dice en esta versión: como ciudad sin muralla
y expuesta al peligro. Así es quien no sabe dominar sus impulsos. Lo repito, Proverbios 25:28, versión Dios habla hoy, como ciudad sin muralla y expuesta al peligro. Así es quien no sabe dominar sus impulsos. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos impulsos? Ah, caray, solo 4 o 5. Le doy una buena noticia. Todos tenemos impulsos. Dile al que tienes a un lado, no os hagáis. Para que te caiga el 20 o el tostón, que es un impulso, algo que ni lo piensas, algo que ni te dice tu mente que te muevas. Tú vas manejando, tu debilidad son las mujeres, varón, vas manejando y pues, ay Señor, pero no quería pecar. A ver, ¿qué te obligó a ver a la mujer? Tu impulso. O sea, es bien abusivo el impulso. Igual la mujer va caminando, manejando, por ahí se le aparece un hombre según su gusto de la mujer y de volada. ¿Qué te hizo voltear a ver al varón? El impulso. El impulso no te pide permiso. ¿Qué hace el dominio propio? Se enseñorea del impulso. Tú te determinas. Dices, no. Y entonces ya entra la operación del Espíritu Santo y caminas en la voluntad de Dios. Concluyendo con esta parte de lo que estoy hablando ahorita, de un joven o una mujer, varón o mujer sin dominio propio. Escucha esto, quien tiene dominio propio, en cuanto le proponen, sea tener relaciones íntimas prohibidas u otro pecado, el que sea robar, mentir, qué sé yo. Repito, en cuanto le proponen tener relaciones íntimas a un joven o mujer con dominio propio, de inmediato corre o se aleja de la persona que le hace esa propuesta. ¿Qué hace un varón o una mujer con dominio propio? Corre o se aleja de la persona que le hace esa propuesta. Por leerle un texto aquí, Génesis 39:12, lo voy a leer en la versión Nueva Biblia Viva. Génesis 39:12 dice, lo agarró de la túnica y le ordenó, acuéstate conmigo. Él salió corriendo, pero ella logró echarle la mano del manto y se lo quitó. ¿Qué hizo José? Esa mujer perversa, acuéstate conmigo. No dijo José, deje doña, lo pienso. Déjelo pienso. Deme 3 segundos y lo pienso. No. En cuanto le dijo qué hizo José, salió corriendo. Más vale que digan aquí corrió que aquí quedó. Ese es el hombre, esa es la mujer que tiene dominio propio. ¿A cuánto nos llegan cosas perversas al celular? Digo, la mayoría usamos celular, ¿verdad? Ya la computadora como que se va quedando atrás. O la laptop ya, más es el celular. ¿A cuánto nos llegan invitaciones a pecar al celular? ¿Qué haces, joven? ¿Qué haces, adolescente, cuando estás en tu recámara sola? ¿Qué haces? Yo digo, bueno, ¿y por qué de noche llega tanta porquería? ¿Se dio cuenta? ¿Se ha dado cuenta? Yo casi todo el día estoy usando computador y celular para buscar mucha información, para predicar o para mí mismo. En el día casi no hay nada de corrupción. ¿Lo han notado? Pero nada más llega 11, 11:30 de la noche, 12 de la noche. Yo digo, caray. Tantos videos de mujeres así, tantos videos de... ¿Y qué onda? Pero sí sabe por qué, ¿verdad? ¿O no? Poco no sabe. Porque los programadores de YouTube, de Facebook y de todas esas plataformas saben que a esa hora tú vas a decir, ay, mi relax. Sí, mi relax. Si no tenemos dominio propio, le vamos a hacer clic. 3 minutos esta mujer, 5 minutos esta otra, 10 minutos, ahí estás. 2 de la mañana viendo videos. No levante su mano. No se trata de avergonzar a nadie, se trata de ayudarle. ¿Cuántos de los que estamos aquí esta mañana hacen eso? Y peor aún, ¿cuántos varones y mujeres de toda edad nos estamos exponiendo aún a la pornografía? ¿Cuántos? No levante su mano, no se avergüence, no se sienta mal. Es algo para exhortarlo.
Es algo para que tomemos nota y seamos humildes, digamos, Señor, yo soy débil, pero tú eres fuerte. Y determinarte si tú lo estás haciendo. Mis ojos ya no los pondré en estos videos, mucho menos en pornografía. Que tengo cerca una lesbiana que me está hablando, adiós. ¿Quieres del evangelio? Órale, si no, adiós. Un homosexual se te está acercando, ¿quieres del evangelio? Órale, si no, goodbye. Contigo ni a la esquina, porque tú no quieres traer lo bueno, quieres traer lo malo. Y yo honro a Cristo. ¿Me estoy explicando, amada iglesia, amigos? Bueno, aprovecho a recordarte en esta parte de la conferencia, aprovecho a recordarte, quienes estemos practicando estos pecados que ya mencioné, dice la Biblia, no lo digo yo, no entraremos al reino de los cielos. No entraremos al reino de los cielos. Solo anótalo, son textos muy conocidos para que lo tengas en tus notas y cheques lo que acabo de decir. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versos 9 y 10. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versos 9 y 10. Apocalipsis, capítulo 22, verso 15. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 15. Continúo. Señoritas, por favor, escúchenme. Jóvenes, por favor, escúchenme. Voy a dirigirme un tiempo en esta conferencia a los solteros y solteras. Atiéndanme, por favor, los que son solteros y solteras. Y aún si tú eres un varón que fue casado, pero de acuerdo a la Biblia te puedes volver a casar, o tu mujer fuiste casada, de acuerdo a la Biblia te puedes volver a casar. Pónganme atención, por favor. Escuchen esta verdad. El dominio propio les ayuda a tener un esposo o esposa conforme a las Escrituras. Te lo vuelvo a decir, el dominio propio les ayuda a tener un esposo o una esposa conforme a las Escrituras. Papá, mamá, por favor toma nota para que le enseñes a tus hijos, hijas, en caso de que no vengan a la iglesia. Por citar un texto aquí, Proverbios capítulo 31, verso 30. Proverbios capítulo 31, verso 30. Voy a leer este texto en la versión Nueva Biblia Viva. Proverbios 31, 30 en la versión Nueva Biblia Viva. Los encantos pueden engañar y la belleza no dura, pero la mujer que honra al Señor es digna de alabanza. Escuchen, por favor, varones que quieren casarse. La belleza física de una mujer nada tiene que ver con el carácter cristiano. Te lo vuelvo a decir. La belleza física de una mujer nada tiene que ver con el carácter cristiano. Ahí está el adolescente, ahí está el joven, ya mis jovenazos solterazos que están aquí, que ya se les cuece las habas por casarse. Nada más ven a un escultural por todos lados, curvas por acá, curvas por allá, y dicen, ¿cómo me la recetó el doctor? Pues estás mal, de acuerdo a la Biblia estás muy mal. Y la jovencita dice, ay, como me lo recetó el doctor, caballeroso, romántico, ay, de buen ánimo, así me lo recetó el doctor. Jovencita, estás mal, así no dice la Biblia. ¿Cuántos jóvenes solteros quieren sufrir? Beto, Uli, Daniel, ¿quieren sufrir? Pues no se casen con una mujer nada más, ¿por qué? ¿No? Jovencitas, ¿cuántas quieren sufrir por casarse con un guapetón? No, les estoy hablando de ustedes porque voltean a ver para otro lado. ¿Cuántos quieren? Ay, es que está guapo. Tiene los músculos de Schwarzenegger. Bueno, ustedes ya ni saben de quién estoy hablando, ¿verdad? Ahorita ya es un ruquito que está todo arrugado, ¿no? Pero en mi época de peliculero no era una cosa como King Kong, ¿no? No es ahí, no es ahí. Prendan las antenitas de vinil, por favor, capten el mensaje. Escuchen, jovencitos, adolescentes, varones que fueron casados, de acuerdo a la Biblia, se pueden volver a casar. Tomen nota, por favor. Tu futura esposa, varón, de acuerdo a la Biblia, primero tiene que mostrar el fruto cristiano. Lo repito, tu futura esposa, varón, de acuerdo a la Biblia, primero debe mostrar el fruto cristiano. ¿Cuál es? Lo vengo enseñando. Amor, gozo, paz, dominio propio y otros rasgos te voy a enseñar. Y después, jovencito, varón o varón de otras edades, que eres soltero, y después su apariencia externa. Su apariencia
externa. La Biblia no te censura que no te cases con una mujer bella. Claro que te tienes que casar con una mujer bella. Yo he conocido maridos que sufren porque el pastor les dijo, la hermana Cuca, cásate con ella. Pero no le gustaba. No le gustaba. Sin ofender a nadie, por lo que voy a decir. O mejor no lo digo. No sé que se vayan a ofender, ¿verdad? La mayoría dice que yo lo diga. Ni modo, me tengo que desparramar ahorita. Ahí está la Cuca, morena, prieta, gorda, chaparra, los pies le huelen mal, no usa desodorante, no olvídense, se desmaya de tanto mal olor que le sale a las axilas. Pero el pastor dice, Cuca. Y ahí está el pobre Cuco, triste. Se casó con Cuca porque dijo el pastor, no. Dios no le dio a ningún pastor, incluyendo este que tienen aquí, para que ustedes le digan lo que tienen que hacer. No, eres tú y Dios, eres tú y la Biblia. Después que le veas fruto cristiano, mi Uli, a esa muchachona, pues te tiene que gustar. Pues luego, si no, pues ¿cómo? No, tiene que ser algo que les agrade. Es igual como mis dos preciosas hijas, ¿verdad? Primero, que sea cristiano. Y luego, si manejo un carro de la Fórmula 1, pues no me molestaré, ¿verdad? Imagínense que mi yerno fuera uno que maneja un Fórmula 1. Hermanos, ¿saben qué? Ya me voy porque me voy con mi yerno. Me quiere ahí para cambiarle las llantas al carro. Así es que, goodbye, hermanitos, goodbye. Desde allá, vean la Fórmula 1 y desde ahí los voy a estar saludando. Y si alguien quiere oración, desde ahí voy a orar por ustedes. ¿Me estoy explicando? Primero tiene que ser cristiano, cristiana, el fruto del Espíritu Santo. Después, lo bella, lo guapo y todo lo que le quieras agregar. Pero te ayudo, jovencita, te ayudo más. Es el mismo consejo para ti, señorita, adolescente, joven, o si ya fuiste casada y estás en tu derecho, justo de acuerdo a la Biblia, de volverte a casar. Por favor, escúchenme, mujeres solteras, no busquen un varón atractivo físicamente, o con sentido del humor, o que es romántico, o que es amable, sino búsquense un varón que muestre de manera constante el fruto del Espíritu Santo. Y después, todo lo que dije anteriormente. Pero primero, tiene que mostrar amor, tiene que mostrar fe, tiene que mostrar gozo, tiene que mostrar dominio propio primero. Y no de vez en cuando, no, de manera permanente. De manera permanente. Y después que pasen por lo menos 2 años, que ya lo examinaste bien y dices, sí, este es. Pues órale, ya dan el paso de la muerte, ¿verdad? ¿O no? ¿Por qué el paso de la muerte? Porque ya no vas a hacer lo que tú quieras. De haber sabido ni me caso, dicen. Pues ni modo, ya diste el paso, ahora aguántate. Estaba mejor de soltero, de soltera. Pues sí, pero te querías casar, ¿verdad? Porque una cosa es ser soltero y que ser casado, o soltera que ser casada. La soltera, mami, ¿qué desayunar? Casada, órale, a preparar el desayuno. ¿Me estoy explicando? Bueno, pero ya les hablaré de eso cuando ya diga alguno, sí, me animo a casarme, hermano. Pues órale, te enseño. Pero en fin, amados, continuando con la enseñanza, en casa o en el hogar, por ver o poner esta conferencia en otro aspecto de la vida diaria de un cristiano o cristiana, en casa o en el hogar, el dominio propio propicia un ambiente agradable, tranquilo y lleno de amor. Repito, esto es aplicación a la misma al mismo tema, dominio propio, pero en otro ámbito del cristianismo. Repito, en casa o en el hogar. El dominio propio propicia un ambiente agradable, tranquilo, lleno de amor. Efesios capítulo 4, verso 1 y 2, por poner textos de acuerdo a lo que dije anteriormente. Efesios capítulo 4, versículos 1 y 2. Voy a leerlo en la versión Nueva Biblia Viva. Dice en esta versión, yo pues, dice Pablo, que estoy prisionero por servir al Señor, porque estaba en la cárcel. Les ruego con todo cariño que se comporten como es digno de los que han sido llamados por Dios. Habla de los nacidos de nuevo.
Verso 2, Efesios 4. Sean totalmente humildes y amables, sean pacientes entre ustedes y por amor sean tolerantes unos a otros. ¿Qué es tolerar? Soportar, aguantar. Para que en un hogar, papá, mamá, hijos, el núcleo familiar, convivan en armonía, estén en paz, contentos, en amor. El dominio propio, esposos, papás, el dominio propio, esposas, mamás, el dominio propio, hijos, hijas, es lo que propicia así un hogar. Por mencionar algunas situaciones del hogar, en ocasiones, en opiniones correctas, en opiniones conforme a la Biblia, papás, mamás, hijos o entre ellos mismos, cuando se dan opiniones unos a otros, en ocasiones no vamos a coincidir, pero el dominio propio nos ayuda a decir, bueno, voy a ceder, lo que dice mi hija está bien, o lo que dice mi esposa está bien, o lo que dice el otro está bien, está dentro de lo correcto, no es lo que yo quisiera, pero voy a ceder. ¿Quién le está ayudando a ceder ahí? Al papá, la mamá, el hijo, la hija. ¿Quién? El dominio propio. Porque se enseñorea de su opinión. No deja que su opinión digamos, como es la mía y está de acuerdo a la Biblia, se hace lo que yo digo. No. El dominio propio dice, no, tranquilo, lo que están diciendo está bien, no quería eso, pero está bien. Hay gente que se pelea, por ejemplo, por un pastel, por hablar de algo así. Es que yo quería de chocolate y mi mujer que de vainilla. Y a mí me gusta el de 3 leches. Y no, hombre, bueno, ¿para qué digo la palabra, verdad? Pastel. ¿Verdad? Ay, se están peleando. Ay, Dios mío. ¿Y qué sucede cuando están comiendo ahí? Tienen niños, niñas, esas son las edades de sus hijos, ¿verdad? Y el niño o la niña, por tomar algo, atraviesa su bracito, tomar algo ahí del comedor, una servilleta, qué sé yo, pasa, trae el vaso con algún líquido, el que usted guste y mande, y lo derrama sobre la mesa. Ay, y donde no hay dominio propio, se desata la Tercera Guerra Mundial. Y salen unas palabrotas y el pobre niño, y este es mi papá, y este es mi mamá. El dominio propio nos ayuda. Hay muchas situaciones que se dan en el hogar y que el dominio propio juega un papel muy importante, muy importante. ¿Y qué decir cuando la familia, Dios lo bendice con un dinero extra, o otros amigos cercanos, familiares, aún hermanos en la fe dicen, ay, les doy un dinero para que se vayan de vacaciones, y el pleito, ¿a dónde vamos? ¿Les ha pasado? Es que yo quería ir para acá, no, pero aquel para allá, pero el otro más allá. Y ya, ni modos, ¿no? Bueno, para que no haya problemas, ¿a dónde quieren ir? No, pues nosotros queremos ir al mar. Bueno, ni modo, yo quería ir a Mazamitla, pero está bien, vámonos al mar. ¿Quién ayuda ahí para que no haya pleito? El dominio propio. Pero es algo que necesitamos dejar que nos gobierne. Si no permitimos que nos gobierne el dominio propio, pues no se puede. Esto sería para usted, esto sería para mí una conferencia o enseñanza más. Amados, Dios no nos llamó a estarnos peleando, esposos, esposas, o con los hijos, o los hijos entre los hijos. Dios no nos llamó esposos, esposas para andar ahí todos irritados, todos de mal humor, expresar palabras hirientes, o algunos hasta dicen groserías, o con explosiones de ira. ¿Me estás escuchando, esposo? ¿Me estás escuchando, papá? ¿Sí me estás escuchando, esposa, mamá? ¿Me están escuchando, hijos? Dios no nos creó para andarnos ahí desgarrando el corazón. No, Dios nos llamó a vivir en familia, como te lo dije antes de todo lo que he dicho ya, para que nuestra familia, nuestro matrimonio, con nuestros hijitos, hijitas, de la edad que tengan, estemos en un ambiente agradable, un ambiente tranquilo, en un ambiente lleno de amor. Casi concluyendo, amados, cuando el dominio propio es real en usted y en mí, cuando el dominio propio es real en usted y en mí, el carácter y conducta antiguo, o cuando no éramos cristianos, día a día se va alejando.
Lo vuelvo a decir, cuando el dominio propio es real, es verdadero, está en nosotros, nos gobierna, el carácter y conducta antiguo o el que usted o yo teníamos antes de ser cristianos, día a día se va alejando. Día a día se va alejando. Aquí cabe una buena pregunta. ¿Hasta aquí ya hemos captado lo que es dominio propio? Ok, si levantar su mano, ¿cuántos de los que estamos aquí tenemos dominio propio? ¿No levanta su mano? Esto es necesario hacerlo por la serie. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos dominio propio? No le dé de codazos a su marido o a su mujer, por favor. ¿Cuántos tenemos dominio propio y cuántos no tenemos? ¿Se da cuenta por qué tiene tantos problemas con usted mismo o con usted misma? ¿Se da cuenta? Porque no tiene dominio propio. Obvio, no lo puede tener alguien que no es cristiano, imposible. Los únicos privilegiadas con el dominio propio somos los nacidos de nuevo. Si aquí hubieran varones, mujeres que no han nacido de Dios, no, pues ni de pensarlo, no se puede. Usted seguirá caminando donde ha caminado hasta el día de hoy. ¿Cómo usted y yo sabemos? Para ayudarle más voy a decir esto. O quienes nos escuchan en las plataformas, ¿cómo es que sabemos que tenemos dominio propio? Bien sencillo, si lo quiere escribir. Tenemos dominio propio porque controlamos nuestros pensamientos, porque controlamos nuestros sentimientos, porque controlamos nuestro comportamiento y no ellos a nosotros. Lo vuelvo a decir, ¿cómo es que tú y yo sabemos, cristianos, cristianas, que tenemos dominio propio? Porque controlamos. ¿Qué es controlar? Gobernar, tener bien agarrado firmemente, porque controlamos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestro comportamiento. Hay gente que no tiene dominio propio y dice, ay, creo que va a venir un gran problema. A ver, ¿quién te lo está ocasionando? ¿Me lo puedes decir? Diga, mis pensamientos. Personas que yo tengo cerca que me dicen, ay, creo que cuando llegue a mi casa va a haber un problema. Le digo, ¿se quiere hacer un favor? Lo volteo, le digo, ¿se quiere hacer un favor? Saque ese pensamiento. Lo más seguro es que en su casa están bien y usted ya está muriendo por algo que no es cierto. ¿Me estoy dando a entender? El de dominio propio tiene control. ¿Y qué decir de los sentimientos, hijos? Y del comportamiento. Ahí tú y yo nos damos cuenta si realmente tenemos dominio propio. Porque ¿cuál es la orden de Dios? Que usted y yo, como hijos de Dios, como hijas de Dios, no nos dejemos dominar por ningún deseo, por ninguna pasión o idea que no esté de acuerdo a lo que dice la voluntad de Dios. ¿Cuál es la orden de Dios? No dejarnos dominar por ningún deseo, pasión o idea que no esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esto, ¿dónde lo dice? En el texto que iniciamos. Se lo vuelvo a leer y con eso concluimos. Primera de Pedro 2, 11 y 12. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 y 12. Lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para todos. Estimados hermanos, dice el apóstol Pedro, ustedes son como exiliados y refugiados en esta sociedad. En otras palabras, no somos de este mundo. Por eso les ruego, dice el apóstol, que luchen, ahí está, para no complacer aquellos deseos humanos que van en contra de su nueva vida. ¿Cuál es su nueva vida? Cristianos. Verso 12, ustedes viven rodeados de gente que no cree. Y tal vez ellos digan que ustedes hacen mal. Sin embargo, vean lo que dice el apóstol. Obvio, aquí es Dios a través de él. Si ustedes llevan una vida que honesta, recta, digna del Señor, etcétera, ellos, ¿quiénes son ellos? Los que no han creído, verán el bien que ustedes hacen y alabarán a Dios el día que Él venga a juzgar a todos. Tristemente, la mayoría de los seres humanos de este planeta
¿Sabe cuándo se van a dar cuenta de que usted y yo éramos creyentes? ¿Sabe cuándo se van a dar cuenta? Cuando ya estén en la tribulación y en la gran tribulación. Van a decir, mi vecino, si era cristiano, si era cristiana. Ay, mi vecina, sí, con razón. Nunca lo vi pelear, nunca lo vi discutir. Le dejaba yo ahí la basura y bien contenta ahí chiflando, ahí recogía la basura y lo guardaba. Y con razón, porque tenía dominio propio. ¿Me doy a entender? Cuando venga la gran tribulación, los que se queden, los que nos quedemos, diremos, es cierto. Los juzgábamos, los criticábamos de religiosones. Los criticábamos de que, mandilones, porque ahí andaban yendo por las tortillas. Y ahora me doy cuenta que no, eran cristianos y por eso se fueron. Yo no sé cuántos de aquí todavía, con todo respeto y cariño, yo no sé cuántos de aquí todavía no aceptan que Cristo ya no tarda en venir por su iglesia. Yo no sé cuántos no. Simplemente lo oyen y dicen, y el pastor, no tiene otra cosa que decir. Bueno, yo ya no puedo decirle más. Le he enseñado, gracias a Dios, con su palabra. Les he animado. Estudien Mateo 24, estudien los capítulos 37, 38 de Jeremías, no, Nehemías. ¿Nehemías es? No es Nehemías, es Ezequías, perdón. 37, 38, Ezequías. Ahí está la conflagración, India, China, Rusia. Ahí está. O sea, sí sabe, ¿verdad? Que ya se unieron. ¿Sí lo sabe o no lo sabe? La India, China, Rusia, se me van los otros dos países. Eso está en Ezequías 37, 38. Se están preparando ya para invadir Israel porque por ahí van a empezar. Entonces, si todavía no, créame, en medio de los cantos, después de la palabra que Dios nos dio, yo estaba orando por ustedes. En serio, yo estaba orando. Señor, aquí todavía hay mucha ceguera espiritual, aquí todavía hay mucha dureza de corazón. Por favor, haz misericordia. Ablándanos el corazón. Danos entendimiento. Créanme, muchísima gente que viene a las iglesias cristianas, aún de sana doctrina, se van a quedar. ¿Sí capta lo que estoy diciendo? Se van a quedar. No porque yo lo diga, es por nuestra obediencia o no obediencia a Dios y su palabra. Entonces, yo no sé cuántos y cuántas están captando esto último que está diciendo su servidor al final de este mensaje. Yo no sé, pero yo le animo que ahorita que oremos, si usted es esa persona que está con ceguera espiritual, no ve, no se apercibe. Si usted está con dureza de corazón y se está dando cuenta de lo que está diciendo su servidor por el Espíritu Santo en este momento, yo le animo que se humille. Ahorita en este tiempo que vamos a orar. Y aún los que somos entendidos, sigámonos humillando delante de Dios. Porque es por su gracia que hemos entendido. Por su gracia que vamos a vivir con Él por la eternidad. Entonces le animo a que oremos. Si gusta ponerse de pie, como usted guste. Y oremos. Señor, te damos gracias por amarnos tanto. Te damos gracias por amarnos como nos amas. Porque si no nos amaras, no nos advirtieras a través de estas enseñanzas. No nos estuvieras enseñando con tu palabra quién tiene dominio propio y quién no lo tiene. El que lo tiene, desde luego, es porque es una persona, un ser humano que dijo al pecado, ya no. Y es todos los días, ya no. Y es un ser humano que tomó a Cristo como la provisión que tú pusiste, Dios, en la cruz para el perdón de sus pecados, pero también para que el pecado ya no lo domine. Y es Cristo Jesús resucitado que vive en nosotros y el Espíritu Santo en nosotros para hacer tu voluntad. Por eso tenemos dominio propio. Hemos escudriñado tu palabra, hemos entendido este mensaje. Te agradecemos en Cristo todos los que tenemos dominio propio. Si usted su dominio propio es muy débil, muy endeble, dígale al Señor, Señor, ayúdame para ser una mujer, un varón que todavía me dedique más a tu palabra. Porque necesitamos estar llenos de argumentación. ¿Usted cree que José simplemente le dijo no a esa adúltera? No, José tenía en su corazón
¿Qué? Convicción del temor a Dios. ¿Qué? Convicción de que al prójimo había que amarlo, no había que dañarlo. O sea, José tenía en su corazón textos bíblicos, preceptos bíblicos en convicción. De ahí brota el dominio propio. De otra manera no hay dominio propio. Que el Espíritu Santo nos empodera y ahí se logra, sí, pero hay un previo estudio, meditación de las Escrituras. Si usted definitivamente, con todo respeto y cariño se lo digo, si usted de plano no tiene dominio propio, sus pensamientos lo gobiernan, sus sentimientos lo gobiernan, lo que le pide su mente, lo que le piden sus deseos naturales, lo siguen llevando, lo siguen haciendo, sigue cometiendo pecados. Entonces, por favor, sincérese. Dios lo que ocupa es sinceridad, no es otra cosa. Sinceridad y fe es todo. Si usted es una persona que no se detiene, usted sigue haciendo lo que usted piensa, lo que usted cree, Dios y su servidor respeta su voluntad. Dios no obliga a nadie, pero este es un tiempo de gracia. Y si usted es esa persona, dígale conmigo: Señor, en el nombre de Cristo Jesús, yo reconozco que soy ese varón, yo reconozco que soy esa mujer que no tiene dominio propio. Señor, yo te ruego que escudriñes mi corazón, que escudriñes lo más profundo de mi ser, y si hay en el camino de perversidad, por favor, ayúdame. Ayúdame. Y si aún no te conozco, por eso esta ceguera espiritual. Si aún no te conozco, por eso esta dureza de corazón. Acepto otros argumentos menos los tuyos. Señor, ayúdame. Quiero vivir para ti. Quiero hacer tu voluntad. Quiero ser tu hijo, tu hija. Cristo Jesús me es suficiente para que me perdones todo. Cristo Jesús me es suficiente. Cristo resucitado para que el pecado ya no me domine. Mis pensamientos ya no me dominen, mis sentimientos ya no me dominen, mis ideas ya no me dominen, sino sean tus preceptos, tus razonamientos por Cristo. Señor, yo me rindo a ti y te vengo a reconocer como el único que me puede dar la fuerza, porque ese es dominio propio, fuerza, fortaleza, poder. Solo tú me puedes dar esa fuerza, esa fortaleza, ese poder, para que ya mis pensamientos, mis sentimientos, mis emociones, mi conducta, la mía, ya no me gobierne, sino seas tú, Señor. Seas tú en mí. Gracias. Gracias en Cristo. Gracias.